En este episodio, más adelante, ahí me entrevistaron de una revista que se llama Viva Básquet y me preguntó qué quería del básquet, que cuál era mi sueño. Y yo le dije, mi sueño es jugar a la NBA. Y yo me di cuenta que no solo mi familia, mis compas me seguían, que era todo un país. Que era todo un país que seguía que viendo qué hacía bien y qué hacía mal. Y él me dijo, Horacio, siempre va a haber un jugador igual que tú. Igual de alto, igual de fuerte, igual que juega igual que tú. ¿Cuál va a ser la diferencia entre tú y él? Que yo me le quedo viendo, sí, no sé. El trabajo extra. Ahí te vas a separar de todos. hay historias que marcan una época y hay otras que cambian lo que un paradigma dice que es imposible para siempre. Hoy en México, hablar de un jugador de la NBA ya no es una ilusión o un sueño irrealizable, pero hubo un momento donde no existía referencia alguna y alguien tuvo que ser el primero. Antes de que nombres como Eduardo Nájera o Gustavo Ayllón llegaran a la liga más importante del mundo, hubo un mexicano que abrió ese camino. Un jugador que no solo compitió en la NBA, sino que lo hizo en una de las épocas más exigentes de la historia, enfrentando a leyendas de la talla de Shaquille O'Neal y Hakeem Olajuwon, y compartiendo duelo con figuras como Kobe Bryant. Pero si algo definió su camino, no fue solo el talento, fue su disciplina, dedicación, perseverancia, sus ganas de ser y trascender. Porque hay jugadores que parece que la NBA está en su mapa lógico, y hay otros que construyen su lugar todos los días, desde el trabajo que nadie ve, la repetición incansable, tiro tras tiro en silencio, paso a paso, cuando no hay reflectores. Desde una mente que no se rompe y una convicción tan fuerte que está dispuesta a pagar el precio por estar ahí. No todos cruzan el puente para ganar campeonatos. Algunas leyendas lo cruzan para que otros puedan siquiera imaginarlo. Y ese es el tipo de historia que vale la pena contar. No solo por lo que representa en el deporte, sino por lo que representa para un país. Hoy, ese mismo hombre sigue construyendo, desde otra trinchera, con nuevas generaciones, con niños que hoy sí tienen un camino, porque alguien lo abrió antes. Este día, con nosotros en los puentes que cruzamos, el primer mexicano en la NBA, Horacio Llamas. Horacio, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por hacer esta plática, cotorrear un rato. Vamos a cotorrear un rato. Dígame, Horacio, cuando tú eras chico, cuando naciste en Sinaloa, ¿qué veías tú, qué soñabas tú, que los otros niños no tenían esa semilla? Fíjate que tenía diferentes cosas, ¿no? Mi mamá, maestra, entonces tenía lo de la escuela muy arraigado y siempre, gracias a Dios, me fue muy bien en la escuela. Tenía un papá muy estricto, un general, la persona que conozco yo o que he conocido yo más respetada por los demás y pues obviamente por nosotros. Tenía tíos cuando estaba muy pequeño que vivían en casa con nosotros y uno de ellos me invitaba primero al deporte del karate. Él lo practicaba, le gustaba mucho practicar deportes, era el que tenía las pesas que hacía con latas de nido, con latas de diferentes... Con cemento adentro. Sí. Ahí comencé, fíjate, mi tío Kiki Llamas. Ahí comenzó como que a meterme en deportes porque mi papá jugaba béisbol, pero él le gustaba más correr cuando estaba joven. Y jugaba béisbol en un club de Rosario que se llama Pelicanos. No Pelícanos, Pelícanos como tú. Uh-huh. Pelo blanco. Como yo, pelo blanco. Yo me lo pinto. Pero yo me los he ganado. Y bueno, comencé a practicar el karate imitando a mi tío desde los 2 años. El béisbol comencé a los 5 años. Y hacía los dos. O sea, practicaba karate entre semana y jugaba béisbol los fines de semana. Todo muy bien. Mis papás siempre nos tenían muchas responsabilidades desde pequeños. ¿Cuántos hermanos eran? 3 hermanos hombres y una mujer. Okay. Somos 4. Yo soy el mayor. Y desde muy temprano mi papá nos
nos levantaba para pues barrer la banqueta. Rosario era muy polvoriento. Y o sea, recoger la basura que estuviera ahí fuera de la casa. Entonces ya teníamos esa costumbre, tenemos esas responsabilidades que sin querer pues me ayudaron a mí para cuando estaba en la universidad. Pero pues fue un paso, ¿no? Jugué, te platico, el karate lo practiqué hasta un torneo nacional que competimos en Vallarta. Yo tenía 10, 11 años y me acuerdo cuando llegamos al torneo, nos formaron por edades y recuerdo que un papá fue y me dijo, mijo, es que no es por edades, es por estatura. Y me puso, yo no sabía, pues yo siempre he sido muy inocente. Me puso con los de 14 años. Obviamente yo sabía que eran de 14 porque había dos Conocidos. de Rosario que yo tomaba clases con ellos. Entonces me quitó de competir contra los míos. Creo que a lo mejor vio que su hijo iba a competir con alguien como yo. Pero nadie me defendió a mí o nadie me dijo, no, tú no vas ahí, tú vas acá. Total, me fui a esa categoría y llegué hasta la semifinal y perdí la semifinal porque le saqué sangre al contrario, que en karate no puedes sacar sangre, es un contacto, en cuanto lo tocas, sí, es el contacto. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia con el karate. Dejé de practicar karate como a los 13, pero ya practicaba béisbol. A los 5 años comencé a jugar béisbol y me iba muy bien. Pegaba puros jonrones. ¿Qué posición jugaba? Primera base y cuarto bat. Poder. Yo siempre quise pichar, pero no tenía el control, nunca me enseñaron a pichar. Tiraba muy duro, pero no me enseñaron a pichar. Y pues conforme vas jugando, pues va creciendo la zona de strike, que es de las rodillas al pecho. Pero el bat es el de la categoría. Sí, entonces, cuando tenía como 12 años, me acuerdo, creo que sí era 12 años, 11 o 12, yo ya estaba cerca de los 2 metros. A los 12 años yo medía 2 metros. Entonces yo tenía que agacharme para batear. Y en los torneos de los domingos, en los juegos, pues jugabas en contra de otros equipos. Y un equipo de esos jugaba un amigo mío, que fue presidente de Rosario. Su mamá es comadre de mi mamá, maestras, las dos de la misma escuela y todo. Y me acuerdo que yo agarraba el bat con el puño derecho y con los 2 dedos. Y me agachaba para batear, porque ya no le pegaba, ya tenía mucha zona donde me tirar. Y Arturo, sí, muy buen pitcher, y me tiraba y me ponchó una vez, me ponchó 2 veces, me ponchó 3 veces. Como a la 4ª vez o a la 5ª me poncha, suelto el bat y me agacho a agarrar piedras y le tiro con piedras. Mi mamá se mete gritando, güey. No me gustaba perder, era una de las cosas, creo que también, que fue parte mucho de mi crecimiento en todo, ¿no? De ser muy competidor, en todo era muy competidor, o hasta la fecha. En el béisbol, claro, cuando íbamos a jugar a Mazatlán, se llamaban ligas distritales, contra todos los equipos de Mazatlán, y pues sí, pegaba jonrones, y te digo, pero cuando comenzó a crecer la zona de strike, era cuando ya estaba en la secundaria. Cuando ya estaba en secundaria, fue cuando comencé a conocer más el básquet. Yo lo conocí en 6º de primaria, porque me metieron a jugar y no sabía ni qué rollo. En la escuela había canchas de básquet, el profesor de educación física nos ponía a hacer muchas cosas en general, no tanto específicas, para desarrollar toda tu motricidad, etcétera, ¿no? de todos los niños. Ya cuando estoy en 6º hubo una eliminatoria y me escogieron como refuerzo, y el entrenador que nos llevó a jugar, pues ya jugamos y fue una experiencia divertida. Te quedas en casa de alguien de allá y algo que nunca había habido, ¿no? Uh-huh. Y volvemos y ya me voy a la secundaria, y poco a poco tuve un maestro que pues después ya se hizo maestro, bien, nos ayudó mucho en lo físico, en el básquet.
después cuando yo ya estaba saliendo de secundaria, cuando llegó. Pero al principio era igual, era como un maestro de educación física, alguien que nos ponía a hacer cosas generales, ¿no? Pero ahí me acuerdo que solo había 3 canchas de básquet. Ahorita ya hay una de fútbol de sala. Y entonces todos los recesos era jugar básquet. Era pues, tratar de jugar básquet o ir a tirar, ¿no? Ujú. Pero lo fregón fue que cuando jugábamos, yo me acercaba a la canasta, me la pasaban, levantaba la mano y nadie me alcanzaba. Claro. Entonces me comenzó a gustar eso. Me comenzó a gustar que también se me facilitaba. Nunca fui descoordinado de mis movimientos. Entonces poco a poco me fue gustando mucho el jugar básquet. Y en tercero de secundaria, ya cuando tenía 14 para cumplir 15, pues en el último semestre, me invitaron a jugar unos amigos míos que eran un año mayor que yo en un torneo de ahí de Rosario, ¿no? Y era la primera vez que me invitaron a jugar. Pues le dije que sí. Yo no sé qué iba a hacer porque yo jugaba ahí en la cancha. Sí. Entonces fue mi primera invitación a algo formal después de sexto. Fue formal lo de sexto, pero en realidad yo jugaba con un equipo de un pueblo que se llama Chametla, Ujú. que ahí era entrenador Profesor. este coach, Ujú. y ese coach fue uno de los mejores jugadores de Rosario. Entonces él le enseñó muy bien a ellos. Y a mí me enseñaba poco porque no era mi maestro, no me enseñaba como que lo básico. Agárrala aquí, volteate aquí y tira. O sea, muy, muy básico porque Sí. no me veía día con día o 2 veces a la semana, 3, no. Era muy poco. Entonces, cuando realmente comencé a jugar organizado, que yo me di cuenta fue en eso, en tercero de secundaria, primero de prepa. Y me invitaron a jugar con el equipo de Rosario de la categoría libre. Imagínate, ya pues ni un año jugando organizado y ya estaba jugando con los de categoría libre, que Ujú. para mí eran señores de 26 años. Sí. Entonces, ok, no me la hacían fácil, no era de que, pues está morrito, no, ni madre, está grandote, que aprenda. Ujú. Y pues ya vienen los fregadazos en los dedos, de que te la pasan de repente, no te lo esperas, aprendes. Y también eso, combinado con lo de mi competitivismo, con ser competidor, creo que hizo que mejoráramos rápido. Nuestro entrenador todavía vive, Pancho se llama. Después yo supe que él era entrenador de fútbol. Ujú. O sea, sí, la disponibilidad de ir a entrenarnos, la vocación de enseñar, no lo tiene cualquiera. Pero su expertise era en fútbol. Ajá, él era futbolista y le gustaba fútbol, o sea, le gustaba el básquet, obvio, porque es deporte y que tiene esa vocación de enseñar, ¿no? Y nos enseñó muchas cosas de coordinación, de físico y de básquet, obviamente porque era graduado de la Escuela de Educación Física. Eh, pero no, en ese entonces ni te fijabas o te pones a investigar de qué es este entrenador. Este entrenador sabe o no sabe. No, ahí ese entonces se usaba que el alumno le hace caso al maestro. Y no hay más, ¿no? Sí, la respuesta, el papá te lleva, ahora el jefe es el maestro. Y creo que también eso, ¿no? Pues puede ser la enseñanza de casa, ¿no? Mi mamá maestra, mi papá una persona muy, muy estricta en todo. Pues nos enseñaban eso, a respetar, a tener educación y respetar a todas esas personas que querían ayudarte o enseñarte en algo. Claro que había alguien que quería pues tomar ventaja de algo, quizás, ¿no? Pero no teníamos nosotros esa Esa maldad. maldad de estar pensando primero qué quiere hacer. Y así pasaron muchos entrenadores, ¿no? En diferentes ocasiones, pero ahí empezó todo. ¿Y cómo es que migras tú a Estados Unidos a estudiar, a jugar básquetbol estudiantil y a estudiar? ¿Dónde surge esa oportunidad? Pues todavía terminando la prepa, cuando terminó la prepa yo ya había jugado
2 nacionales, 2 estatales, en los cuales perdíamos contra Mazatlán. Por obvias razones, Mazatlán tiene más, pues, más grande. Más infraestructura. Sí, exacto. Sí, entonces perdíamos y nos agarraban de refuerzo. Lo decíamos a la estatal. El primero que fui fue en Mochis. Y pues gana Mochis. Por lo que tú quieras. Yo les digo que hicieron tranza, pero bueno. No, igual, pues no, mentira, ¿no? Porque ahí ya después me escogieron para reforzar a Sinaloa. Los entrenamientos fue en Mochis. Igual, es un crecimiento. Y te estoy diciendo que eso fue... O sea, yo comencé a los 14, 15. Me operaron a mí de una hernia entrando a prepa. A los 16, yo jugué mi primer estatal nacional. Y representando a Sinaloa, con Mochis como base, Jaime Leivas, entrenador, pues hasta la fecha sigue él metido en el básquet, con el equipo de Cibacopa de Mochis. El siguiente año jugamos el estatal igual, yo iba de refuerzo con Mazatlán, en Culiacán, y ese fue una fecha muy importante para mí porque fue cuando a mi papá se lo llevaron a Culiacán al hospital. De pronto yo le preguntaba a mi mamá, ¿me das permiso para ir al estatal? Y mi mamá me decía que no sé por qué tu papá está en el hospital, no sé. Tanto que hasta cuando me dijo, pregúntale a tu tío, hermano de mi papá. Y mi tío dijo, claro, ve, no te detengas. Y salió bien fregón porque todos mis compañeros de Mazatlán fueron a donar sangre cuando estábamos ahí. Igual ganó Culiacán, igual voy a decir que hicieron tranza porque son locales, pero al final igual nos escogieron de refuerzos y fuimos al nacional, ganamos ese prenacional y fuimos al nacional, y ahí jugó la selección nacional de básquet, un juego de como entre 3 cuadras entre ellos, de exhibición. Sí. Y a mí hasta la fecha me sigue emocionando más la selección nacional que cualquier otra liga profesional, y el representar a tu país. Eso es un sentimiento, no lo entiendes hasta que lo vives. No es una guerra deportiva. Y bien fregón porque cuando terminan de jugar se ponen para la foto y yo me bajo corriendo a tomarme una foto con el equipo y me pongo a un lado de uno de los jugadores que ya era sus últimos años ahí, el Nazi Sánchez, que él es de la UDG, y era un referente de la UDG y de la selección nacional. Y me pongo entre Nazi, creo que el Nazi y el Palma, Enrique González. Y me dice Nazi, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y yo pues me quedo así, pues en seleccionar nacional es la mayor representación de tu país, ¿no? Y yo con miedo le contesto, pues es que ustedes son la selección nacional, es lo más fregón que hay. Y me dice, tú vas a estar aquí el año que viene. Y yo me quedo así como esas palabras. Sí. Dice, tú vas a estar con otro año que viene. Y yo, gracias. O sea, yo ni siquiera magnificaba todo lo que yo estaba haciendo hasta ese entonces. Igual lo tomas como un juego, como competencia, pero como juego. Era mi segundo nacional. En ese nacional me ofrecieron beca para irme a TEC de Monterrey, que me fui. Estuve un semestre en el TEC de Monterrey, con el cual jugué un nacional también, representando a Nuevo León. Que el primer nacional donde conocí la selección y me ofrecieron beca fue, ponle que en mayo, junio, julio. Me fui a Monterrey en agosto. Sí. En noviembre, diciembre fui al nacional ese, con Nuevo León. Yo era el más chiquito de edad de todos. Era un sub-22, era primera B, no sé cómo se llamaba. Y yo tenía 18 años. Y yo quedé el segundo mejor anotador, 5 puntos abajo del primer mejor anotador. Mi equipo perdió la final contra Jalisco, que ya le habíamos puesto una chinga en rol regular. Todos esos son mis camaradas ahora, todos son mis camaradas. Desde ese entonces nos hicimos camaradas, fíjate. Bien fregón el básquet. Y ahí me entrevistaron de una revista que se llama Viva Básquet. Ahora creo que es digital. Evencio Flores. Ese me entrevistó, que él es de Mazatlán, pero ya es chilango. Ya tiene muchos años, estudió en el Poli, fue maestro del Poli, fue entrenador del Poli. Y él me entrevistó
y me preguntó que qué quiero yo del básquet, que quería del básquet, que cuál era mi sueño. Y yo le dije, mi sueño es jugar a la NBA. Eso fue en diciembre, principio de diciembre. Me acuerdo porque regresamos al TEC y teníamos finales. ¿Y ese era tu sueño o dijiste un tiro al aire? No. Era tu sueño. Sí, era mi sueño. Pero antes nadie decía su sueño. Claro. Y antes nadie decía, creo que no sé, si evitarse burlas. O lastimarse el corazón. No sé, la neta, no sé si él me llevó hacia esa pregunta, no sé. Total, regresamos a Monterrey a hacer los exámenes, valí más en todos los exámenes, ya no sabía qué iba a hacer. Obviamente podía seguir en el TEC con tutoría y todo, pero en ese mandaron una invitación de un proyecto que se llama los mejores jugadores menores de 22 años. Sub-22 se llamaba. Y era irse a vivir al Comité Olímpico Mexicano. Y como entrenadores teníamos a Manuel Raga, que para mí es de los mejores o el mejor jugador de todos los tiempos. De México, 5 veces campeón anotador en la Euroliga, en Italia. O sea, impresionante para sus tiempos. Y Toño Ayala. Toño Ayala era el centro de la selección en las Olimpiadas, de los Olímpicos. Sí. Ellos se llaman los Olímpicos, así le dicen. Entonces, cuando me hacen esa invitación y veo que pues en la escuela también, yo representé la escuela y vi que fui a hablar con los maestros para que me dieran trabajos extra, no me dieron, estaba como loco que no sabía qué hacer. Y entonces llega la invitación esa y la tomo y me voy a México. Y en México entrenamos 3 veces al día, ahí sí no teníamos clase, no teníamos escuela. Entrenamos en la mañana, mediodía y en la tarde. Y yo también entrenaba con la selección mayor, cuando llegaban a entrenar para algún compromiso que tuvieran. Y pues me ayudó muchísimo, ¿no? Estar entrenando con primero con Raga y después al tú por tú con jugadores ya profesionales, jugadores de selección. Eso, la competencia con alguien mejor que tú, que mejor, estoy hablando mínimo en la experiencia. Si te pones el tú por tú, o sea, competirle, no que sea de la misma calidad, vas a mejorar. Claro, te van jalando en ese nivel, ¿no? Sí. Ahí tu estatura todavía era un diferenciador, o ya con esos jugadores ya estabas más en circunstancias iguales. Fíjate que en la selección nacional había un jugador, se llamaba Toño Reyes. Él medía 2.17. Uy, 10 más. 2.17, él tenía gigantismo, tenía ese problema que se controló. Él ya murió, pero él era el más alto que yo. Luego había Beto Martínez de Coahuila, que es de mi estatura. ¿Tú mides que 2.11? Ajá, ahorita ya creo que 2.8, ya osteoporosis. 13 operaciones tengo. Okay. Entonces, cada operación tengo 3 discos desviados en la espalda, todo eso trabajando. Pero ellos sí medían más o menos lo mismo que yo, 2.11, 2.13 máximo. No creo que yo llegaba al 2.13, pero a veces me pusieron como 2.13. Palmita medía 2.8, mide 2.8, bueno, ya para abajo también. Todos van para abajo después de cierta edad. Entonces sí, era de los más altos, pero no, era el más joven de todos, el más morro de todos. Me servía mucho ese entrenamiento con ellos. Y luego Raga era un entrenador muy estricto en que no podías hacer muchas cosas extra. Uh-huh. O sea, el botador, por ejemplo, en el botador bota mucho, pero él te hacía que cada bote tenía que tener pues una intención. Sí, una intención. Uh-huh. No podías pararte y botar 10 veces en el mismo lugar sin hacer nada, sin ir a ni un lado o sin preparar al defensa para atacarlo. Entonces, si tú entrabas, una vez le tocó a mi compadre Zúñiga, Enrique Zúñiga, él tenía 16 años, en un torneo que jugamos en Panamá, que lo ganamos por mucho cada juego, Centro Básquet. Lo metió al último porque tenía 16 años, era el más morrito de todos, y le decía, si tú te pasas entre las piernas la pelota sin hacer nada, te voy a sacar.
Entró y ahí tenemos el juego ganado por 15-20. Le pasan la pelota y antes de cruzar media cancha se la pasa por medio de las piernas sin defensa ni nada. Lo sacó. Entonces él te enseñaba de esa manera de tener algo, un propósito por cada movimiento. Era muy estricto con eso y eso sí, eso nos ayuda a todos. Toda su enseñanza nos ayuda a todos. Y con la mayor estaba Arturo Guerrero, que también tenía otra experiencia, le dicen el Malo Santa porque tiraba muy bien. Entonces, todo eso a mí me ayudó mucho más, creo, el competir con todos ellos, obviamente con la dirección de todos estos leyendas de mejores jugadores de México, pero ese fogueo. El tú por tú contra ellos, y no me importaba que me ganaran o cosas así. Era yo de acostumbrarme a jugar con un monstruo como Toñito que estaba más grandote que yo y encontrar mi fortaleza en contra de sus debilidades, y creo que eso te ayuda a madurar más rápido y a resolver problemas en el básquet. Tienes que resolverlos en pues, segundos o menos. Claro. Con Palma, Enrique González, bueno, a veces me llamaba y me invitaba a entrenar. Hacíamos unos entrenamientos en los cuales él no era tan bueno, pero si él quería mejorar en eso, a mí me ayudaba también muchísimo en eso. Era 1 contra 1, pero yo se la pasaba al tiro libre y él brincaba a clavármela y yo tenía que taparlo, y luego al revés. Entonces me hizo también más agresivo en eso, en no tener miedo en cuando brincaron a querer taparla. Todas esas cositas a mí me ayudaron muchísimo. Yo cuando me dicen, ¿qué entrenador fue el que tuvo la varita mágica? Nada, ni madre. Todos, desde el maestro de educación física que te enseñó a no tenerle miedo al balón y correr y botar y a enseñarte a correr, porque a mí nunca me enseñaron a correr. Esas cosas es la diferencia mucho de un atleta. Primero tienes que ser atleta y después escoger el juego que quieras. Pero para todo tienes que saber correr, saber brincar. Tener habilidades físicas. Sí, o sea, y en Estados Unidos primero te enseñan a ser atleta. Entonces todo esto a mí me ayudó cuando estaba en el CEDOM. Un amigo mío de Mazatlán, que jugábamos juntos desde sus 15 años, le dijo a su mamá, él estaba en Pima, en Tucson, Arizona, y le dijo a su mamá que le había platicado el coach de mí. Su mamá le dijo a mi mamá me pasó el teléfono del Gomas, se llama Francisco González, pero le decíamos el Gomas, porque tiene todavía pelo muy chinito y se le formaba como las gomitas de dulce. Y ese es un sobrenombre. Te digo todo esto porque una vez a la semana, no sé si a veces hasta más de una vez, que creo que una vez hablaba con mis papás y mi mamá, hey, la mamá del Gomas me dijo que te anda buscando el Gomas, apunta este teléfono y todo. Si no traes pluma, bueno, te hablo mañana y mañana me pasas el teléfono todo ese rollo. Entonces le hablo al Gomas y el Gomas me dice, el coach quiere conocerte y quiere que conozcas la escuela. Ahora ya sabes que no, que quieren conocerte a ti, pues, para así saber jugar. Le dije, sí, ¿cómo no? Ahí voy. Agarro un camión del DF a Nogales. Llego como a las 4 de la mañana, ellos llegan por mí a las 6 a la central. Y en cuanto me ve, después me dice el coach, se llama Michael López. Me dice, cuando te vi, dije, por eso, primero decía que no creía que existiera un mexicano tan alto. Sí. Y luego me dice que cuando me vio, que dijo, no, sí yo juega porque juega. En cuanto me vio, ya me fui, nos fuimos a Tucson, y a las 4 de la tarde ya tenía el agendado a un jugador de la Universidad de Arizona que se iba a ir a la NBA a entrenar conmigo. 1 contra 1, y vio que pues me defendía con él. O sea, sí estaba a buen nivel, sí. Pero todo esto es por todo lo que había hecho un mes antes, o sea, los meses antes con la selección nacional, etcétera. El no tener miedo de alguien más alto que yo, más fuerte que yo, más atlético que yo. Entonces dijo, no, sí, entonces buscaron compañías para que pudieran pagar por mi escuela y mi departamento y mis comidas. Que no fue fácil porque en esa escuela no daban beca a los estudiantes que no tenían un historial de 2 años estudiando en Arizona.
Entonces no estaba yo, no era para beca. No eres candidato a beca colegial. Sí, de ningún tipo, ni académica, ni deportiva, ni de high school, ni de colegial, porque no tenía... Ese historial. Sí, no tenía ese historial. Entonces, buscaron como, patrocinadores. Entre comillas, patrocinadores. Esas escuelas no cobran mucho. Los departamentos vivía con el Gomas y con otro compañero de Mazatlán, que él ya trabajaba allá en Estados Unidos. Entonces, no era que pagaran el departamento completo. Y las comidas también teníamos, era muy, muy contado, ¿no? Tanto que una vez nos tuvimos que ir a vivir con el coach a su casa, el Gomas y yo, como por, no sé si un mes. Algo así. Y después ya volvimos al departamento. Después también hubo problemas de dinero, no tenían para comer. Entonces, con $5 comprar pan, jamón barato. Y el compañero Raúl me daba mayonesa para hacer mi sándwich y comía por sándwich. Después ya comenzaron los restaurantes mexicanos a darme cupones. Y ahora me tocaba yo invitar a mis compañeros de departamento. Porque bien buena onda, no me quitaban el cupón, me decían, no, quédate con el cupón. Y, bueno, gracias. Ahí era irte corriendo, caminando con bicicleta, ir al restaurante y agarrar la comida y traértela, ¿no? Y bueno, era eso lo que me tocó estar esos 2 años. El segundo año ya no estaba mi amigo Gomas, se devolvió a Mazatlán. Porque el primer año mío ya era su segundo año y son 2 años solo de Junior College. Y el segundo año de él ya no jugaba tanto. Porque aquí en Mazatlán él jugaba de 4 y 5 y jugaba de 5. Y allá en Tucson él jugaba de 1. Entonces competía contra pues, mexicoamericanos y afroamericanos, pues que siempre jugaron la posición de 1 y más rápidos. Entonces era el tercer point guard porque casi no jugaba. Entonces se agüitó y me dijo, me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Ya no me mete mucho el coach, ya. Yo creo que me voy a devolver. ¿Qué onda? ¿Nos devolvemos? Me dijo. Y yo le dije, yo no me devuelvo hasta que me corran. Y él se devolvió, terminó su carrera acá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, comenzó a trabajar y no le fue tan bien trabajando y después ya se devolvió. Ya cuando yo jugaba en la NBA y todo, se fue conmigo a vivir y después agarró trabajo y ahorita le va muy bien. Se casó, agarró los papers, como decimos. Qué bueno. Y ahí le va muy bien, ¿no? Entonces él ya se viene. Él era mi soporte también cuando el primer año de... Hey, güey, ¿qué está diciendo el coach? Hey, güey, ¿qué dijo él? Sí. Sabía inglés, pero muy, muy mocho y no de hablar. De leerlo era muy fregón yo para saber qué decía y que mi examen del TEC de Monterrey me pusieran en un nivel bien alto. Pero a la hora de escuchar hablar no, yo no sabía, me volvía loco. Y aparte, si tú estabas hablando conmigo y tú sonreías, yo me encabronaba. Pensabas que se burlaban de ti. Exacto. Claro. Después entiendes, ¿no? Ya mis amigos de allá cuando vienen a querer hablar español, entiendes de ese, no mames, güey, a lo mejor la mayoría estaba siendo empático conmigo. Pero yo le decía, hijo de tu pinche, ¿por qué te estás riendo, cabrón? Y me callaba, y ya no volví a hablar. Dice, no, ya no hablo. No. Entonces, el Gomas, todo mi primer año, era el que me ayudaba a traducir todo. Tu traductor. Oye, Horacio, ¿cómo es cuando tú estás jugando en este básquetbol colegial y llega esa oportunidad de ir a la NBA? ¿Cómo es esa llamada o cómo te convocan? ¿Cómo ocurre esa noticia? Pues todo es el proceso, ¿no? El proceso. Ahorita ya hablamos de cómo llegué. Sí. Cómo estaba en el primer año. En mi segundo año yo quedé, un partido les metí 54 puntos, creo, a un equipo que perdimos. Entonces yo estaba más encabronado que feliz de lo que había pasado. Y perdimos porque el point guard no me la pasó, la jugada que el señor coach no me la pasó. Porque nadie me podía parar. Entonces también me encabroné. Todos los del otro equipo vinieron, me abrazaron y les valió madre también ganar ellos, ¿no? Pero en ese momento ya comienzas
que volteen a verte. Primero, pues el primer año sí, muy bien, me fue bien, segundo equipo de toda la conferencia, el segundo año ya primer equipo y ya todo el mundo, ¿qué onda? Entonces me ofrecían beca para ir a Arizona, pero como yo estudié muchas clases de English as a Second Language, se llama, son de inglés, pues no son transferibles porque cualquier americano puede tomar esas clases y es muy fácil y ya pasarían para División 1 o División 2. Entonces no tenía que hacer un año de redshirt, se llama, de no jugar y compensar todas las clases para poder jugar un año después. Y si recordamos que yo un semestre estuve en el TEC, un semestre estuve en el CEDOM, yo no quería, entre comillas no es, pero perder otro año. Si lo hubiera hecho, el otro año Arizona quedó campeón de Estados Unidos. O sea, si lo hubiera hecho, me hubiera quedado, no hubiera jugado ese año, hubiera jugado el otro, me hubiera tocado estar en ese equipo. Sí. Pero me dieron una opción de irme a División 2 en Gran Cañón, donde algunos de mis compañeros se han ido y contrarios míos se han ido de la misma conferencia de los Junior College. Lo que sí que tenía que hacer es también tomar clases en el verano para tener los créditos suficientes para poder jugar ya el siguiente año. Y me puse a estudiar en verano, me quedé en el verano en Tucson, tomé un montón de clases de español. Dije, las reglas se aplican para todos. De español puedo tomar un montón de clases y exámenes. Entonces tomé muchos exámenes de español sin tomar las clases. Y los pasaba, claro, pues es en español. Claro. Entonces los créditos los subí muy, muy rápido. Y me dio la oportunidad de que ya poder jugar el siguiente año, pero en División 2. Okay. Entonces, llego a Gran Cañón, muy buen equipo teníamos. El primer año competimos muy bien, es una escuela cristiana, pero había de todas las religiones del mundo, había japoneses, había pues católicos, había mormones, había de todas las religiones. Y siempre, una vez a la semana, nos reunían en una iglesia que ellos le llaman chapel, es como una capilla. Y no necesariamente había una misa, había pláticas. Servicio. Pláticas, y sí de la Biblia, pero eran pláticas. No se enfocaban en una religión. Pero ahí es también chistoso. Volvemos a cuando yo les platiqué que tenía que levantarme temprano a limpiar la casa, a ir con mi abuelo. Ahí entrenábamos a las 5 de la mañana. Teníamos que levantarnos a las 4. Entonces, a las 4 todos, vámonos, levántate, vámonos. Vivíamos dentro de la escuela y era muy chica. Entonces llegamos y todos se comenzaban a acostar otra vez en las gradas. Y yo era el único que comenzaba a moverme y a tirar. Y después de ahí nos bañábamos, leíamos la Biblia y nos íbamos a desayunar y después a la escuela. Pero para mí no era pesado. Entonces todos los demás, primero vivía con güeros y el segundo año vivía con negros, afroamericanos. Y yo veía, pues mi primer año, mi compañero de departamento de cuarto no era jugador, pero era amigo de los otros compañeros. Y el segundo sí era jugador. Y yo veía que estaban muertos en la tarde, estaban cansadísimos, porque no estaban acostumbrados a eso. Y eso le digo que todo eso me ayudó, me preparó. Sí, me preparó para esa exigencia, que la va a pasar todos los que quieran llegar a un nivel más alto, van a pasar por todas esas exigencias, ¿no? Entonces, qué bien fregón que a mí me prepara mi papá sin saber todo eso. Te prepara físicamente y mentalmente, porque todo comienza con que tú digas, no, estoy cansado, no, sí puedo. Porque el momento que tu mente te diga... Lo que tú te cuentas. O sea, que tu mente te digas, no mami, ya estoy cansado, me levanté a las 4. Ay, ya no. Voy a decir dormir 5 minutos, 10, 20 y otra vez seguirle. Total, eso me sirvió mucho. En mi segundo año ya iban buscadores de la NBA a ver los entrenamientos y los partidos. Y es bien chistoso lo que les platico ahora a todos los niños, niñas, a los jóvenes. Que la primera vez el entrenador me dijo, va a venir un buscador de la NBA.
Y obviamente, pues tú sabías, ¿no? Porque pues en el entrenamiento no va nadie. Y estaba un señor ahí con cabeza blanca, pues dices tú, ¿y este vato qué? Claro. Fregón que me dijo el entrenador, pues te prepara, ¿no? Para que no hagas tonterías o pendejadas, que decimos bromas y que te haga ver mal en esa primera impresión. Pues, pero todo lo contrario, pues quiere hacer todo bien, perfecto, y a veces te sale mal haciéndolo todo así. Entonces el entrenador me vio y me dijo, ya no te voy a decir cuando venga alguien. Depende de ti que todos los entrenamientos los hagas al máximo. Sí. Otra cosa que me sirvió un friego, porque entonces todo el entrenamiento estoy al máximo. No hay de que tengo que reaccionar. Entonces, bien fregón. Eso y lo que me dijo Mike López cuando llegué yo a Pima, que él me decía, ¿quieres entrenar extra? Y yo, sí, pues vamos a entrenar extra. Después de que el equipo o cuando yo veía agarrar el camión de vuelta a la escuela y entrenar extra. Y él me dijo, Horacio, siempre va a haber un jugador igual que tú. Igual de alto, igual de fuerte, igual que juega igual que tú. ¿Cuál va a ser la diferencia entre tú y él? El trabajo. Yo me le quedo viendo, sí, no sé. El trabajo extra. Ahí te vas a separar de todos. Ahora todo el mundo escucha lo que Kobe decía, Kobe Bryant, y que decía que pues a él cada cosa extra lo iba separando de todos los demás, que se imaginaba 1 año, 3 años, ya no nadie lo iba a alcanzar porque él trabajaba más que los demás, ¿no? Sí. Entonces, para mí me lo dijeron más antes. Y yo eso le platico a todos los niños y niñas cuando platico, es que si tú trabajas extra, sean 10, 15 minutos, va a comenzar ahí la separación. Ahora, si tú crees que el trabajo y la disciplina extras o la dedicación supera el talento. Yo creo que sí. A la larga. Yo creo que sí, porque puede ser muy talentoso, pero al mismo tiempo conformista. Puedes ganarme 5 veces seguidas por 20. Pero si yo, después de la primera, comienzo a trabajar en cosas extras para mejorar, quizás a la quinta ya no es tan fácil. Quizás a la sexta ya te agarre dormido y tú digas, ¿y este cabrón por qué onda si yo le ganaba por 20? Sí. Entonces tú entraste en un confort en el cual nadie te exigía y nadie te exigía, y si en primera tú le ganabas a todo, si había problemas le metías segunda y ya. Pero llega el momento de que en todos los deportes todos se desarrollan diferente, y en el básquet los que crecemos más nos desarrollamos después. Porque pues te crece el hueso primero, luego el músculo, y el músculo tiene que alcanzar al hueso y ponerse fuerte y flexible, y después la coordinación, tienes que enseñarle coordinación todos los días la misma, porque como vas creciendo pues es diferente, y el chaparro pues él va y rápido aprende y se mantiene. Entonces es muy probable que los chaparritos se desarrollen más rápido. Parecieran ser muy habilidosos. Sí, y hay algunos que tienen también la mentalidad, ¿no? de competencia y de ser mejores. Entonces, uno es eso, y de los 7, 10 años están diciendo, ¿y este morrito qué onda? Entonces vas creando eso, pero si el que tiene, que crees que igual que él o un poquito más, pero tiene esa terquedad, yo le digo que es una terquedad, comúnmente le decimos terquedad a la disciplina, al ser perseverante. El ser perseverante es ser terco. Sí. Entonces, él taca, y no desesperarte. Simón, te va a oler y te vas a lo mejor hasta llorar de todas las veces que te gana por 20. Pero vas, y luego hay un momento que explotas, porque tú ya estás acostumbrado a hacer el extra. Si este no está acostumbrado a hacer el extra, cuando ya quiere hacer el extra, este ya está con la viada. Doy unas pláticas aquí en Guadalajara que se llama 15 minutos extra, voy a los Comudes. Y les digo, es que 15 minutos extra no es mucho. Si pones el timer en tu reloj y lo apagas, y cuando suene la alarma, ya paras. Lo que yo quiero es que se acostumbren a hacer esos 15 minutos. Cuando ya te acostumbras, ya llevas separación muy cabrona. Pero entonces tú no vas a hacer 15 minutos, vas a hacer 20, vas a hacer media hora después. El problema es acostumbrarse a hacerlo diario. Cuando te levantas con hueva.
cuando te despiertas lleno de moco la nariz y, mamá, no puedo. 15 minutos, mijo. Igual que tender la cama. ¿Cuánto te tarda? 5 minutos. Levantar tus cosas, zapatos, ropa sucia. Ni 5 minutos si ya lo tienes acomodado todo. Les digo, pero llega el fin de semana y no lo hicieron. No sales a jugar ni a ir con tus primos o amigos. Porque tienes que limpiar tu cuarto. Claro. O sea, todas esas cositas, creo que si los niños que no lo traen, tienes que enseñarlo. Son lo que los papás poco a poco les dejamos o tratamos de dejarle. Es eso, ¿no? Es esa cosa pequeña del orden que te va a ir dando después que todo fluya, o que cuando en tu trabajo, en tu escuela, te exijan ese extra, para ti no sea difícil. Para ti sea el enfoque en eso extra. Es normal. Y así. Y sale. Sí, porque tú vas a cualquier empresa y te das cuenta quién jugó profesional en algún tipo de deporte y deporte de equipo más. Porque no son los que te pones un trabajo el lunes y lo terminan el viernes. Te apuesto que lo terminan el mismo lunes o el siguiente día o organizar a los demás para hacerlo todo. Exacto, exigen. El deporte de conjunto te da eso. Yo te puedo exigir a ti y tú me puedes exigir y yo tengo que tomarlo bien. Porque en un equipo, en un deporte de conjunto, no eres tú contra el mundo. Depende de todos tus compañeros. Te enseñan a trabajar en equipo, te enseñan a exigir y aprendes a que te exijan. Sí. Pero a ese nivel de exigencia está para que las cosas salgan mejor. Por eso ahora muchas compañías contratan a personas que fueron deportistas y de deportes de conjunto. Uh-huh. Digo, hay deportes tan extremos como el box, que es muy difícil, sí, de los más exigentes, pero igual depende de ti contra ti. Así es, estás acostumbrado a medirte. Ajá, los otros tienes que exigirles. Si tú haces bien fuerte y defiendes y de repente volteas y nadie te ayuda, esto, no manches, pues estoy solo, claro. En un entrenador, Julio Toro, que es la enciclopedia del básquetbol latinoamericano de Puerto Rico, una vez dijo una metáfora bien chida que se lo digo también a los niños. Les decía en inglés el cabrón, pero yo le decía, güey, Julio, dile en español, güey, porque él es muy famoso por eso. Decía, ¿qué hace más daño cuando te doy un puñetazo? Si te lo doy así o si te lo doy así. Y todos se quedan. Son 5 jugadores. Si todos están unidos, vas a destruir cosas. Si no están unidos, te vas a quebrar. Entonces, esa metáfora tan chiquita puede darte a entender muchas cosas. Sí. Esa es la unión de hacerla. A veces es lo más difícil. El deporte de conjunto es lo más difícil. No puedes lidiar con el ego de uno, con que esté ya bien famoso. Pues a lo mejor ese sí lo está haciendo bien al 100 todo, pero por su envidia no lo hace o dice cosas. Entonces, es bien difícil. Es una de las, creo que, cosas más difíciles como coach de tener en un equipo que todo está en la misma página y te respondan al 100. Eso a mí me enseñó muchísimo todo eso, ¿sabes? Hacer mejor a tu equipo. Uh-huh. Ese es uno de los mejores jugadores, el que hace mejor a todos. Yo leía de uno de tus entrenadores, tu coach en los Soles de Phoenix, que a él le gustaba tu disposición. Indistintamente de si te llamaran al juego, si no jugaste, si te llamaban a la lista o si no estabas en la lista, tu disposición de siempre ayudar, de motivar y tu actitud siempre al equipo era lo que más le gustaba, además del trabajo que realizabas, ¿no? Esa actitud siempre positiva por sumar al equipo. Que cuando llegas cuando llegas a la NBA, primero quiere decir, yo llego a cualquier equipo, me vale madre, yo quiero estar en un equipo y hago lo que sea. Mucha gente cree que es muy fácil. Antes no había tanta competencia, pero había mucha competencia. Yo de estar ese último año de estar en el colegial, quedé el jugador del año en todos Estados Unidos de División 2. Okay. Vengo de un pueblito del Rosario, Sinaloa. No había canchas de techo, con techadas. O sea, imagínense, ¿no? De ahí a irte a donde inventaron el básquet y ser el mejor, obviamente de División 2, pero ser el mejor de todo Estados Unidos. Sí.
Pues eso me valió que me invitaran a los campamentos de NBA. Ujú. Y primero fui a los mejores 48, que fue en Phoenix. Y de ahí me invitaron a los mejores 200 del mundo en Chicago. Y es nomás ir a estar haciendo. Y a lo mejor a veces, pues averiguar cómo le vas a hacer tú solo, porque los coaches ahí nomás te avientan a jugar y te dan un orden y tú, órale. Pero al principio yo también decía, ay, ¿cómo? Y ahí no, ahí te vale madre el equipo porque quieres enseñar tú. Ujú. Pues yo primero jugaba como equipo, siempre jugué como equipo. Pero igual vas aprendiendo eso. Entonces ya después no quedo en el draft. Me voy con Lakers. Mi primer equipo fue Lakers en Liga de Verano. Obviamente me tocó con Kobe Bryant porque fue el mismo año. Después de ahí, habíamos 16 jugadores. De los 16, dos ni siquiera jugaron todo el torneo. Me tocó jugar. Después de ahí me fui a Atlanta. En Atlanta me llevaron a la Liga de Verano. Me vieron que me gustaba mucho jugar contra los más grandes que yo. O sea, no me rajaba todo eso, ¿no? Ujú. Y me invitaron a entrenar un mes antes de la pretemporada en Atlanta, porque yo había drafteado a un jugador de 2.20, no 2.19, 2.20. Y a entrenar con él. Iba a ser como su sparring. Obviamente todavía no tenía ni siquiera gente. Ujú. Yo le dije que sí. Estuve un mes entrenando. Afortunadamente yo iba a todos los entrenamientos y ese muchacho no iba más que 1 o 2 veces a la semana. Entonces también me gané eso, ¿no? De que me gustaba trabajar, de que pues, siempre estaba ahí, ¿no? Me invitaron a la pretemporada y en la pretemporada fue el último corte antes de empezar los juegos y ellos mismos me ayudaron a que me fuera a Dakota del Sur. Ujú. En Dakota del Sur estaba un equipo muy, muy bueno con un entrenador muy, muy bueno. Pero sí eran 10 jugadores, eran los veteranos y los jóvenes. Entonces nosotros éramos el segundo equipo. Sí. Le decíamos el Mob Squad, o sea, el escuadrón de la mafia. Entrábamos a partir madres, a hacer lo que se tengan que hacer, con energía, con fuerza, todo, porque éramos el segundo equipo, pues, el que le daba descanso al primero. Sí. Y bueno, nos sirvió porque no perdíamos juegos. Íbamos en primer lugar, comenzaron a llamar jugadores a la NBA. La Liga de Desarrollo, que ahora es la G League, de donde juega Capitanes en México, esa liga es para que se desarrollen jugadores y puedan ir a la NBA. Entonces ahí comenzaron a llamar a los veteranos. O sea, llamar a veteranos y volvían 10 días, te dan contrato de 10 días. Si quieren verte más, te dan otro contrato de 10 días. Sí. Si te dan un contrato de 3 días por tercera vez, no es de 10 días, es el resto de la temporada. Ujú. Si no, te devuelven otra vez a tu equipo. Ok. O sea, te vas a tu equipo o si agarras un contrato en Europa, X. Total, pues así le tocó 1, 2, 3, 4, 5 jugadores, ¿no? Y yo en diciembre pasamos 25 grados bajo cero 2 semanas ahí. Yo vengo de la playa, yo vengo del Rosario, Sinaloa. Sí. Ahí no está acostumbrado a eso. Desde que llegué estaba nevando. Tú eres de clima tropical. Sí, desde que llegué estaba nevando. Yo iba a salir al balcón a tomarle fotos a los Nieve, bichos sí, muertos, a los pájaros muertos que estaban de la nieve. Después ya el balcón era mi refrigerador, Ujú. que me tenía que levantar a medianoche a meterlo para que no se tronaran. Aprendí en Navidad, te digo, la cena de Navidad fue en el pasillo de Holiday Inn. Ujú. Ahí vivíamos todos en el suelo, ahí fue nuestra cena de Navidad, porque el pueblo estaba cerrado, nomás estaba abierto el juego de básquet. Sí. Estaban cerradas las carreteras, estaban cerrados todos. Entonces, en Año Nuevo me tocó también ir a un Año Nuevo con puros afroamericanos en Oklahoma, y yo era el único que no era afroamericano, pero pues era parte del equipo, ¿no? Ahí vamos. Y ya por enero comencé a agüitarme un poquito de por qué habían llamado a varios jugadores y a mí no. Y yo decía, no, ya no me van a llamar. Pero obviamente me agüité como unos 3, 5 días y me tuve que hacer yo terapia. Solito, mi terapia solo, ¿no? De llegar al punto de que, bueno, ya que te valga madre, ponte a prepararte para la siguiente temporada. O sea, ya, no te pongas ahí a estar dándote latigazos tú solo. Y pues yo dije, ni madre, pues ya me voy a preparar. Quito eso de la mente y me pongo órale, a darle. Y a finales de febrero, el 20 de febrero, el entrenador me dice, hey,
¿qué estás haciendo aquí? Porque yo llegaba siempre temprano a entrenar. Ajá. Porque el hotel está cruzando la calle. Sí. Obviamente te tenés que poner una armadura por el frío de cruzar la Para cruzar calle, la calle. caminando. Y yo llegaba temprano y pues me estaba quitando todo lo que traía. Y me dice el entrenador, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Cómo que qué? Pues vengo a entrenar. No, habló Phoenix, que te vayas para allá. Y pues yo no tenía agente. Pues me devuelvo, agarro avión para Phoenix, llegando ya me dijeron de un agente, agarro a ese agente que era un abogado y por lo legal nomás, para que nada, Simón, dale pues. Y a 10 días entrenando a madres. Tu primer contrato de 10 días. Sí, Sí. en un hotel cerca de la arena. Yo ya conocía a Phoenix porque ahí jugué pues en la escuela. Y nada, no me meten a jugar 10 días, me van a correr. Bueno, iba en día 7, 8. En el 9 me ofrecen otros 10 días. Otro de 10 días, sí. Entonces ya era finales de febrero, principios de marzo. Nos tocaba jugar en Dallas y mis papás volaron a Dallas. A mis papás no los veía desde julio anterior. Cuando no quedé en el draft, que me habló Lakers y me fui a Lakers. Desde ahí ya no veía. No veía a mis papás, hablaba con ellos mucho. Cuando estaba en Atlanta, esta es otra cosa que me pasó. Me hablaban un montón de periodistas. Y a todos, pues sí, pues les daba el teléfono del hotel y decía sí y todo. Y a todos les daba entrevista, a todos les daba entrevista, a todos les daba entrevista. El entrenador nos daba un libro de jugadas, 8 jugadas por día teníamos que aprendernos, jugarlas, entrenar. Y pues nosotros casi no nos metían a los principales, los primeros 8. Entonces teníamos que... Era un llame a la hora que el periodista quería, ¿no? Y cuando me mandaron a Dakota del Sur, ya ningún periodista me habló. Ya te perdiste. O sea, y yo aprendí que es un negocio. Con la única persona que yo hablaba era con mis papás y con mi familia, estando en Dakota del Sur. Yo era el único el único mexicano en el pueblo. Sí. Entonces dije, mira, allá, cuando estaba allá, todo el mundo hable. Y yo de menso, pues buena gente. Empezaste todos. Pues sí. Entonces ya aprendes ese negocio también. Entonces cuando llego a Phoenix, ahí están. Entonces ya la de relaciones públicas me dicen, yo te voy a ayudar. Todos, si alguien te dice algo, conmigo. Y yo te lo agendo. Y yo esto. Entonces eso también me ayudó mucho. Sí, llegaban un montón de periodistas en español de Estados Unidos y mexicanos. Entonces de repente la carrilla del vestidor era que yo tenía más periodistas que Jason Kidd, que Steve Nash, que todos. Era, mira Horacio, qué onda. Y yo, ustedes no saben hablar español, les decía. Y pues llega marzo. Mis papás fueron a Dallas. Llegaron como el 1 de marzo, los vi, comí con ellos y no mames, pues ese día me metieron a jugar el 2 de marzo. Ese día fue tu debut. Ajá, en primer juego, mis papás estaban ahí, estaban unos amigos del DF, estaba un periodista, el Charrito, y él habló por celular a la radio de México para decir, está jugando ahora se llama. Ese entra por primera vez. Mi mamá después del juego me pide que le firme la hoja de anotaciones. En eso todavía yo sigo siendo un pendejito de que, ¿por qué quieres que te firmes? Dile a mi mamá. Pues ahorita la tiene en la pared. O sea, y no mames, pues es que a veces no piensas en eso. Ese es un recuerdo que es la primera vez que comenzaste a jugar. Tú, el que sea de ahora, no es el primero de la NBA. Pero tienes esa hoja, eso. Y dice todo con mucho cariño, amor para mi hermano, para mi papá. Yo no pensando en nada de, pues voy a verla, Simón. Claro. Sí, está muy chingón. Muy chingón que a mi papá les tocó ver eso. A mi papá les tocó verme jugar. A mis hermanos no les tocó verme jugar allá. A mi hermana no le había tocado ir a un juego de básquet de la NBA hasta esta temporada. Y yo no sabía y me dijo, y yo, ¿cómo que nunca hace juego? Entonces ya vi cómo conseguir boletos para ellos y mi cuñado y mis sobrinas.
Les tocó un juego de Lakers contra Warriors, ¿no? El primer juego de la temporada, pero yo decía, no manches, no, ¿cómo no te pones a pensar en esas cosas, ¿no? Sí. Según tú dices, pues estás ahí, hicimos, ándale, vengan, y pues no. Y eso es una de las cosas bonitas, ¿no? De lo que pasó con mi mamá, de que le firmara eso. Es como digo yo, ¿cómo se puso a pensar de que esto trascendería? Porque la neta, una de las preguntas que me hacen a veces los morrillos es de que, ¿qué es lo que te motivaba para jugar? Y yo les digo, no era el dinero y no era el ser famoso, era el jugar contra ese güey que yo lo veía en la tele antes. ¿Y a quién admirabas? Mis ídolos siempre han sido Barkley y Olajuwon. Olajuwon. Sí, pero pues, por ejemplo, me tocó jugar contra Magic Johnson aquí en México. Yo lo traje a jugar en México, aquí en Guadalajara, en el Benito Juárez, Sí. y en Chihuahua. Y nosotros fuimos lo único que le ganamos, y le ganamos aquí en Guadalajara. Después de no sé cuántos juegos, 60 y tantos juegos no he perdido. Con su equipo de ex NBA y todo. Sí, sí, sí. Luego me tocó trabajar con Karim Abdul-Jabbar en un campamento. Sí. En Phoenix. Y es otro güey que pues yo lo veía en la tele. Cuando comencé a ver básquet, mi equipo eran los Lakers, porque estaba Magic y Karim. Sí. Después fue los Bulls, porque estaba Jordan. No era de que yo era fanático, así loco fanático. Me gusta ver mucho el básquet. Si me dice cuál es mi equipo, pues son los Suns, porque ahí jugué. O sea, pero yo me gustaba ver los Spurs cuando jugaba Ginobili, Duncan, Parker, por cómo jugaba todo el equipo, etcétera. O sea, me gusta ver diferente. Me gusta ver los Warriors cuando estaba Kevin Durant. Así, no soy muy fanático. Y el Jazz con Karl Malone. fíjate que no. ¿No te gustó? Le estaban los Bulls y le ganaban. Sí, estaban los Bulls. De hecho, en la casa tenemos una pared de tamaño de esta pared. Casi, con ese último tiro de Jordan. Así de grande. Sí. Y cuando nos sentamos a desayunar, yo siempre me siento enfrente. Y nomás veo la reacción de toda la gente. Cuando está la pelota en el aire. Sí. Toda la gente busca cada cabrón. Nomás había como 2, 3 uniformes de Bulls. Pero todos estaban diferentes. Como no, ya valimos. Otros como no. Impresionante. No, me gustó mucho en su época los Bad Boys, porque a mi papá le gustaban los Bad Boys. Detroit Pistons. Sí. Y me gustaba verlos también. Entonces, nunca he tenido así un equipo hasta que jugué con Phoenix y después que diga, quiero que le vaya bien. Me gusta mucho disfrutarlo. ¿Y cómo se sintió? Como muchacho de Rosario, Sinaloa, ¿cómo te sentiste cuando tus papás estaban en las gradas y te tocaba debutar y salir a la cancha de un juego de NBA? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba? ¿Qué emociones tenías? No, muy cabrón, güey, porque yo tenía rato sin que no me metieran a jugar. Y la neta o sea, los jugadores le decían al coach, vato juega bien fuerte, está bien pesado, está bien fuerte, no mames, cuando entrenamos, o sea, puras cosas buenas. Y yo siempre me sentaba en el piso para estar moviéndome. No me sentaba en la silla porque yo decía, sentarme en la silla va a hacer que me relaje. Sí. Y cuando el coach me dice, ahora sí entra, y mames, me paro en chinga, pero mi trayecto de cuando me paro, que era después de la banca a la mesa de anotaciones, todo el mundo estaba en cámara lenta. Más bien tu cabeza iba muy rápido la adrenalina. Sí, después sabes eso, pero en ese momento todo estaba en cámara lenta como las películas. Sí. Y cuando entro también los jugadores estaban en cámara lenta. Y digo, no mames, la primera jugada ganó un rebote y un güey me pone con antebrazo y se lo gano. Y la segunda jugada me la pasan adelante el tiro libre y la tiro y la meto. Entonces todo se fue a cámara normal. Pero te prometo, sí eran nervios, sí era adrenalina, sí era lo que quiera. Pero en ese momento yo no me iba a pensar, ¿por qué está en cámara lenta aquello? Claro. Era así como te lo digo. Yo caminando normal y todo. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué la gente está en cámara lenta? Sí, mi cabeza estaba a todo lo que daba. Y ya, pues ese fue el día, fue muy emocionante. Todo lo que vino después. La gente cuando venía acá de vuelta a mi casa, pues todos me recibían con la banda en la entrada de Rosario. Las maestras que tuve en primaria, que 2 de ellas fueron mis tías, son mis tías, o eran mis tías.
una tras otra, ¿no? Cuando llego al DF, ahí me doy cuenta qué pedo. La magnitud de esto, ¿no? Cuando llego al DF, no sé qué fue, no me acuerdo ni dónde ni nada, pero me acuerdo que había un chingo de gente y todos como rockstar. Y yo, no mami, yo no me consideraba que fuera así, pues. Sí. Y muchísima gente en el DF fue cuando yo me di cuenta que no solo mi familia, mis compas me seguían, que era todo un país. Era todo un país que seguía que viendo qué hacía bien y qué hacía mal. O sea, estar siguiéndome. Y claro, en ese tiempo se pasaban los juegos en TV Azteca. Sí. Y apoyaban mucho al básquet de la NBA. Pero sí, hasta ese momento yo no dimensionabas. No. Sí, no dimensionabas esto. Porque te digo, mismo la motivación era jugar contra esos güeyes. Sí. El 2 de abril del 97 jugaste contra Hakeem Olajuwon en la cancha. Pero ya habías ido a entrenar con él en algún punto, ¿no? Sí. ¿Él te motivó de alguna manera? ¿Tuvo alguna palabra contigo? ¿Hubo algún intercambio? El entrenar con tu ídolo, que él no supiera que es tu ídolo, es otro pedo. Sí. Es otro pedo porque pues vas con que no quieres hacer nada malo para que no se encabrone primero, ¿no? Entonces, entrenamos en la mañana, a mediodía y en la tarde. En la tarde eran juegos. Y de repente, vamos a comer. Vamos a mi casa. Y en su casa acá en la sala enseñándome movimientos. Y es que este movimiento se le hacía a este, porque esto y otro. Y nomás así, ¿no? Viendo, no manches. Entonces, el día que nos tocó jugar en contra, el 98 creo que fue cuando me empezaron a mí de quinteta. 97, 98, no me acuerdo. Me empezaron de quinteta contra él y Barkley, porque Barkley se había ido a jugar a Houston. Y le hicieron una broma a los entrenadores de que, como siempre llegamos temprano los que jugábamos menos para aprendernos la jugada del otro equipo. O sea, el día del juego no entrenamos en la mañana, sino llegamos más temprano. Entonces nosotros siempre nos aprendíamos las jugadas de los otros, las cinco jugadas, mejores jugadas de ellos. Y pues siempre te ponías en el lugar de ese jugador, ¿no? Cómo jugaba, cómo eso. Entonces yo decía, no, pues ahora voy a ser Olajuwon. Entonces llegan todos, y ya había entrenado como media hora, está tirando y todo. Y llegan todos y comienza a decir los nombres de los que van a comenzar. Entonces comienza a decir el 1, 2, 3, el 4, y cuando dice el 5 dice mi nombre. Y yo dije, pues se equivocó, ¿no? Porque pues... Yo lo entrené esta mañana, ¿no? No, nadie entrenaba en la mañana, pero era como, yo soy el que va a hacer la de Olajuwon. Y ya volteé, ¿tú, Horacio? Y güey, todos los coaches que estaban conmigo antes entrenando se rieron porque ellos decían, ¿le digo? ¿No le digo? Y yo, ¿qué traen? Chinga su madre, no me digas. Y yo no sabía ni idea que estaba. Cuando dijeron, se rieron, y yo, a la madre, voy a entrar de quinta. Y pues era darle fregaza, jugar duro. Una de las jugadas, el Barkley me da un caderazo y me tumba ahí abajo de nuestra banca. Y no sé qué me dice, cabrón. No me acuerdo, si no, mucho gusto lo dijera. Algo dijo que se rió toda la banca, güey. Y era mi banca. O sea, pero un año anterior era su banca. Sí. Y lo que hizo fue, me ayudó a dejarlo de ver como ídolo. Te prendió la mecha. Y me enojó, y me enojé con la banca porque se rieron, y me enojé con él. Entonces cada jugada llegaba y le daba en la espalda, duro. Tanto que volteó a verme y yo le dije que sí, como que, Simón, ¿qué? Entonces, con Olajuwon me tocaba con los dos defenderlos, pero más Olajuwon me estaba poniendo un baile, pero me decían, tú síguele. Lo que a él no le gusta es, o sea, que estén empujándolo. Antes del juego, pues me saluda y me dice, bienvenido a la NBA, ¿cómo estás? Y ya, o sea, dije, sí se acordó de mí. Sí. Y pues ya, pues, yo le hice una jugada que le agarro, me la dan y le hago una finta, y él pues obviamente sabía que yo tiraba de 3. Entonces sale corriendo y me voy a ataco, y cuando voy a atacar me sale otro, me hace un foul y la meto.
y yo usaba un protector bucal negro. Ujú. Igual para dar miedo o lo que tú quieras, ¿no? Entonces se ve bien, bien cabrón cuando me paro después del foul y me vuelto y toda la gente. ¡Ah! Ganamos. Obviamente yo no metí más puntos ni nada por el estilo. No era mi trabajo. Mi trabajo era cansarlos. Ujú. Y aparte yo agarraba bolas y daba buenos pases para rompimiento. Y me dan a mí el jugador del equipo, del partido, el MVP. Imagínate, ganamos contra mis ídolos me dan el MVP. Y yo, oh mames, ¿por qué me dan el MVP? No te lo creías. No, no, y luego te entrevistan en media cancha. Y yo comencé a decir, no, sí, me sentí bien. Y la neta no estaba acostumbrado a que me entrevistaran así, de repente. Y ya cuando llego, a mí me ayudaba mucho Danny Manning. Él fue primera ronda con los Clippers y estaba con nosotros. Y me dijo, ¿cómo te sentiste? Y yo, no, bien. Y en la entrevista, los güeyes se pararon, escucharon. Me dice, a la otra, cuando entrevisten, habla mucho de tus compañeros. Habla mucho de tus compañeros. Y yo, tienes razón, perdón. No, todo nos pasa. Todo nos pasa. Es parte del show. Y dije que estaba nervioso. Dice, sí. La primera vez sí, todo no está nervioso. Es respirar. En esos 5 segundos que respira, ya más o menos contesta. Y ya, ok. Pero bien fregón. Esa experiencia es una de las mejores. De los mejores que has tenido. Sí. ¿Te tocó jugar también en algún momento en un partido como interescuadras, ¿no? Un juego de NBA con Michael Jordan? Mi último partido. Michael Jordan te da un pase Sí. y tú anotas el punto ganador. Sí, iban perdiendo. Íbamos perdiendo por 1 o 2. Y obviamente pues pidieron tiempo fuera y hice la jugada era para Jordan. Yo estaba con Jordan, pero bien curioso porque todas las 2 semanas de pretemporada él y yo llegábamos a la misma hora. Él con su racita y yo con el autobús. Yo llegaba solo porque ese equipo había muchos veteranos y había unas máquinas para tirar. Y entonces yo llegaba para ganar la máquina antes de que llegara alguien. Porque cuando llegaba el veterano te decía, hey, Que te en 3 minutos ya te quitaba. Entonces Jordan, siempre entrábamos igual. Y él siempre me hacía preguntas de, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y la neta con ese güey era contestarle exactamente lo que te preguntaba. Yo tenía miedo de decir algo incoherente y que el vato ya dijera, ya no me preguntara. Pero bien fregón que pues alguien de su magnitud, de su estatura, dejaba atrás a los con los que venía y entraba junto conmigo. Él hacía un trabajo extra físico porque lo acaban de operar de las rodillas y entrenaba con nosotros en las tardes básquetbol. Entonces se daba cuenta que yo llegaba, el único que yo llegaba temprano. Y entonces creo que pues no la pensó por eso, ¿no? De cuando comenzó a atacar, quedaban 7 segundos. Christian Leitner, que me estaba cuidando a mí, se fue a hacer el doble equipo. Sí. Entonces cuando ataca, ve que se para, Christian Leitner viene y me la da a mí. Y yo, sin miedo. Entonces cuando cae quedan 2 segundos y cacho. Entonces nos devolvemos a defender. Sí. Claro que piden tiempo fuera de ellos, pero no, me brinca encima y grita y yo no me volteé a verlo y dije, no mames, Michael Jordan está encima de mí gritando. Pero no podía poner una cara de fanático, porque no se me olvidaba lo que dijo él en las Olimpiadas 92, cuando decían que todo el mundo le pedía fotos de los jugadores de los otros equipos de otros países y que él decía, yo respeto más a los que me ven como competidor que como fanático. Entonces ahí yo no, o sea, yo decía, Simón, si te metes en problemas, pásamelo otra vez, le decía, o algo así. Y es como, o sea, no ponerte a su nivel, pero que se sienta a gusto, ¿no? Y yo, bien, ¿no? Es muy fregón estar con jugadores, el mejor jugador de todos los tiempos, pero después, con todos los que pues, tú veías en la tele, tú competías, llegaste a competir con ellos, con Barkley, jugábamos cáscaras en Phoenix porque él tiene casa en Phoenix y en el verano jugábamos cáscara y el vato, yo estaba en su equipo y me daba consejos. También no sabía que era mi ídolo, esos 2 güeyes no sabían que era mi ídolo y no, vete para allá, y no la pases.
Si no te hacen doble equipo, no la pases. Y así, cosas así. Durante los juegos. Y después de jugar, se quedaba a tirar y yo me quedaba como niño chiquito a rebotearle y pasársela. Y bien fregón, porque cuando él terminaba de tirar, me decía, ¿no vas a tirar tú? Y yo, sí, pero chingue a su madre. Y él te la pasaba. Ajá, pero tú decías, no mames, no la quiero fallar. Enfrente. Que tenga que correr por ella, el güey se va a enojar. Entonces tu concentración era más cabrona de la quiero meter. Pero pues te estaba reboteando Barkley, pues tu ídolo. O sea, cositas así que yo creo que los morros de ahora, que por ejemplo, podrían pensar en que Curry le estuviera haciendo eso. ¿No? O sea, ¿me entiendes? Es ese nivel, porque yo un morrillo que venía de Rosario, de jugar en canchas de cemento, y que todo fue muy rápido, como un horno de microondas, Simón. Pero nunca me rajé a esa velocidad, a esa exigencia. Y después, cuando mi amigo el Gómez dijo, ya me voy, vente. Y me preguntan, ¿y qué? No, es que yo me puse en la cabeza, a ver, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor que puede pasar? Lo mejor pasó. Lo peor que es estudiar 4 años, graduarme, hablar otro idioma, me voy a Rosario, en corto está Mazatlán, necesitan gente que hable inglés porque es turismo. No está mal. No está nada mal. No está mal. O sea, eso, no me ponía todo eso en la cabeza. Y decía, no, hasta que ya me corran, hasta que ya no. Yo voy a estar, dale, ¿para qué? Para sentirme gusto al final. Si tú volteas atrás y dices, güey, ¿qué? No, yo hice todo lo que estaba en mi capacidad. Y mi conocimiento y mi capacidad, todo. Todo lo hice, exprimí todo. Que me lastimé, sí. Que pasaron cosas, sí. Pero, aprendes el camino. No es como ahora. No es como ahora que le picas acá al internet, te dicen todo, cómo hacerle, por dónde irte, con quién sí, con quién no. O sea, no, antes no había eso. Antes tú lo creabas. Entonces, todo lo de ahora lo creamos nosotros en los 90s. Entonces, todo eso es increíble, pues, no se puede creer. Si tú te pones otra vez atrás y crees, por eso más del 95% de las personas que tenían algo de conocimiento sabían o querían o jugaban básquet, no creían que se podía jugar en la NBA. Hasta mis mismos compañeros de la selección me dijeron, esa vez que salió en ese libro, salió en la revista en febrero, cuando yo estaba en el CEDOM, salió la revista y acá, Horacio Llamas, mi sueño es jugar en la NBA. Vale, me dijeron, güey, no digas. Claro. No digas, güey, estas madres, no mames, güey. No, es imposible. No digas eso. Y lo puedes tomar del lado positivo. No querían que se burlaran de mí, no querían. Pero yo les dije, es que no estoy presumiendo. Nunca presumí, haciendo de un pueblito, no, por ahí. No, la gente no es presumida. La gente es alegre y hace, y hay muchas personas de Sinaloa que han hecho cosas extraordinarias en muchos ámbitos, no solo en el deportivo. Y te lo digo, es por dale, se presenta una oportunidad, la das, y si no sales avante de esa oportunidad, aprendiste y sigues. O sea, eso es. Entonces, todo no es como ahora que tienes muchas herramientas para ir dando pasos para una meta. Antes creo que eso era lo difícil, y a lo mejor lo difícil y lo bueno de no estar en que todo el mundo esté exigiéndote y viéndote y esperando cosas, y que solo dependas de ti, de tu esfuerzo y de aprovecharlo. Que sí, que a lo mejor no se abrían tantas puertas porque tampoco había ese conocimiento de esta persona, y no había quien te guiara. Pues no tenía gente hasta que yo firmé con Soles de Phoenix. A lo mejor puedes decir, una gente, y si te hubiera guiado, y si hubiera hecho, y si te hubiera conseguido. El hubiera no existe. Me preguntan, oye, ¿hubieras hecho tú las cosas de diferente manera? Mi compadre Eduardo Nájera la hizo de una manera. Bien. Me dice, compadre, que tú fuiste el primero. Que sí, compadre, pero tú tienes los millones, le digo. Tú jugaste 12, 14 años. O sea, unas por otras. Gustavo se fue por Europa, jugó primero aquí, se fue a Europa, se fue a la NBA, volvió a Europa, controló Europa, su equipo ganó todo lo que, como los galácticos del básquet. Y Jorge Gutiérrez, para mí, que la tuvo más difícil en cuestión de competencia,
porque es el que es point guard. Él tuvo que luchar, probarse, ser el mejor en su colegio, en la high school, luego en su colegio. Y luego después ir a un montón de ligas de desarrollo, competir. El point guard, si yo tengo 100 jugadores que tienen la misma capacidad que yo, Jorge tiene 1000, porque de su estatura, Sí. en el mundo hay muchos más de su estatura y con todas las aptitudes. En grandes, pues sí, hay muchos grandes, entre comillas, en el mundo. Tienen las aptitudes, tienen la mentalidad, tienen esto, ok. Todos tienen su dificultad, pero creo que él, en la época que lo hizo y para su posición, tuvo muchísima competencia. Y ahí estuvo, y jugaba, y luego iba otra vez a la Liga de Desarrollo, otra vez. Hay muchas maneras de llegar a la NBA, muchas. Ya no es de que, que el Horacio se fue a Estados Unidos y por eso. Que Nájera se fue a high school y de ahí fue a otro. Sí, pero donde quieras que te vayas, si no eres el mejor, si no te sacrificas, si no haces el trabajo extra, nunca te vas a separar de los demás. Es un dicho que dicen, la gente extraordinaria hace cosas extra para separarse de los ordinarios. Por eso son extraordinarios. Entonces, el trabajito ese de 15 minutos, que después se convierte en más, pero comienza con 15 minutos, es lo que los va a separar a todos. En la escuela, en el deporte, en la vida. Si le sumas esos 15 minutos extra de ser mejor, o más fácil, mejora en una cosa diario. No sé hacer perfección. Mejora en una cosa diario. Una cosa. Y le digo, ¿cuántas cosas van a hacer en el año? 365. Ahí está. Pero no te voy a decir, mejora en 365 cosas, porque vas a decir, ay, no. Claro. Entonces, es comenzar con algo pequeño, pero hacer un hábito. Un hábito que no es fácil. Si no se hace hábito, vas a seguir luchando con esa cosita. Hasta el momento que lo abraces y digas, sí, esto me lo chingo ahorita y ya después veo qué onda, a lo demás, a lo que sigue. Ahí, cuando comienza, le digo a los papás, cuando el hijo tuyo te dice, hey, ya es hora de irme a entrenar, sé feliz porque estás de gane, porque antes empujábamos a los hijos a que fueran a entrenar. Ya cuando el momento que te dice, hey, tengo entrenamiento, tengo juego, vámonos, llévame, se va a hacer tarde. Digo, van de gane. Las cosas positivas, eso es lo que tenemos que meterle mucho a todos nuestros hijos. Sin duda alguna. Horacio, para concluir, si tú pudieras decirle un consejo a alguien que está de este lado, de ese puente, que no se atreve a hacer un cambio, que no se atreve a ir por más, que no se atreve a dar esos 15 minutos de trabajo extra en lo que sea que tenga que hacer en su vida, por miedo, por el qué dirán, por el temor a hacer el ridículo, por el temor a lastimarse y no poder a sí mismo, ¿qué cosa le dirías? Atrévete. Atrévete, porque aun cuando pierdes, aprendes. Aun cuando pierdes, mejoras. El no atreverse creará un bloqueo en tu mente, en tu progreso. O sea, atrévete a cualquier reto. No te quedes esperando que pueda pasar o que otros hagan algo al respecto. Esa es la palabra, yo creo que atrévete porque quizás no se te presente otra vez esa oportunidad. Sin duda. Hermano, viviste el sueño. Viviste el sueño. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a usted, gracias a ti. Si este episodio dejó algo que resuena en tu interior, si despertó en ti la certeza de que tu momento de cruzar no puede esperar más, entonces te invito a dar ese primer paso. Suscríbete al podcast, califícalo con 5 estrellas para que juntos llevemos ese mensaje a más personas. Y si conoces a alguien que esto podría sumarle a vivir mejor, envíaselo directamente. Tenemos como misión impactar a personas con la chispa necesaria para una vida mejor.